Buenos días con todos. Vamos a hablar nosotros sobre las normas NEC 15 de hormigón. Estas normas nos sirven para proporcionar pautas para realizar cálculos estructurales, especificaciones técnicas y también describe procesos de construcción tomando en cuenta los permisos obligatorios de la construcción. Dentro de los objetivos de esta normativa es definir principios básicos para el diseño sismo resistente de las estructuras, establecer parámetros mínimos de seguridad y calidad de las edificaciones y mejorar los mecanismos de control y mantenimiento de procesos constructivos. Dentro de los contenidos de estas normas, establecemos ciertos temas en particular, los cuales vamos a exponer. En primer lugar, tenemos la zapata aislada. Esta zapata está diseñada para aislar la carga de la estructura circundante. Se utiliza para soportar cargas puntuales como la de las columnas. Además de este tipo de sistema de cimentación, permite el asentamiento diferenciado, es decir, que una parte de la estructura se hunda y que la otra no, sino que si viera a existir un desplazamiento de tierra, se hunde toda la estructura, evitando la, la cortante del hormigón. Aquí tenemos un detalle de la zapata. En primer lugar, tenemos el hormigón de replantillo, el cual tiende a ser de entre 5 o 7 centímetros y sirve para que cuando nosotros vertamos el hormigón, estas no se mezclen con el suelo del natural. Además, no se especifica en este detalle, pero es muy común que se emplee un impermeabilizante en la cimentación, ya sean láminas asfálticas o pintura bituminosa. Luego de este hormigón de replantillo tenemos los separadores, también que se conocen como alzas, que suelen ser de 5 centímetros, sobre las cuales se reposa la estructura de la parrilla y la estructura del plinto. Luego tenemos lo que es el relleno, el cual debe ser compactado de suelo natural, a lo cual también se suelen mejorar las características físicas de este suelo que se va a utilizar de relleno, pero lo importante es que sea compactado para evitar luego el fraccionamiento. También luego tenemos aquí en este detalle, bueno, pone lo que es un hormigón ciclopio que va en debajo de la cadena de la zapata. Y luego tenemos la cadena y lo que son los aceros de refuerzo. En cuanto a normativa, tenemos que el traslape de las varillas, las cuales nacen de la zapata y se extienden hasta la columna, necesitan un traslape de 30 veces el diámetro de la varilla. Además, los de estribo, los cuales son refuerzos transversales, se hacen con varilla de 10 milímetros o de 16 milímetros. El doblez de este estribo se realiza a 135 grados, es decir, 6 veces el diámetro de la varilla. Además, los estribos en el primer tercio se colocan cada 10 centímetros, por la mitad se colocan cada 15 y por el último tercio cada 10 centímetros. Y otra normativa que establece la NEC es que el recubrimiento lateral de las cimentaciones es de 5 centímetros, como se puede observar aquí la distancia de la parilla y el recubrimiento lateral. Y el recubrimiento lateral en las columnas es de mínimo 2,5 mil centímetros. La normativa también nos establece los diferentes tipos de dobleces que existen en la construcción y también el ángulo que se debe realizar. Por ejemplo, en esta primera imagen nosotros tenemos un doblez que se utiliza para refuerzos en vigas o refuerzos de acero en sí, los cuales se realiza con un doblez a 90 grados. Aquí en el segundo gráfico tenemos un doblez que es para estribos, el cual se realiza a 135 grados. Y finalmente tenemos este doblez a 180 grados que es para refuerzos de la estructura igual.
En cuanto a este otro sistema que es viga de cimentación, se tiene claro que es un elemento lineal que distribuye la carga de una estructura a lo largo de la base, la cual tiene una sección más amplia que la de la zapata aislada. Este tipo de cimentación se utilizan para unir varias columnas. Además, resisten de mejor manera las fuerzas horizontales, como por ejemplo las provocadas por el movimiento del suelo. Por lo general, ese tipo de cimentación se utiliza para muros de contención o, o cuando existe un talud, se utiliza esta cimentación. Aquí tenemos algunos tipos de esta cimentación. En primer lugar, la cadena de cimentación sobre zócalo de hormigón ciclopio. La segunda es una viga corrida de cimentación sobre zócalo de hormigón ciclopio. La otra es una viga corrida de cimentación sobre suelo resistente, el cual ya no se utiliza esta piedra bola que es del hormigón ciclopio. Y la otra es una viga corrida de cimentación sobre suelo resistente y mejorado, que es la que generalmente se utiliza. El detalle constructivo de ese tipo es, en primer lugar, tenemos la viga de cimentación, ya sea de hormigón armado o de hormigón ciclopio. Luego tenemos alrededor de esta viga, tenemos el suelo compactado, el cual debe tener mejoradas las propiedades físicas. Luego tenemos la losa de cimentación y luego tenemos el panel del muro. Ya. En cuanto a las losas de cimentación, primero les voy a hablar un poco sobre la función principal de la cimentación, o también llamada subestructura, la cual es la transferencia adecuada al subsuelo de las cargas vivas y muertas de las edificaciones, también de las cargas sísmicas sostenidas por el edificio y de las cargas sísmicas impartidas del propio suelo. La cimentación o subestructura debe ubicarse y desplazarse sobre materiales que dispongan de características geomecánicas suficientes para garantizar la resistencia al corte, también un idóneo desempeño de la estructura para los asentamientos generados en el subsuelo y que la resistencia se mantenga por debajo de los estados límites de falla. Se clasifican en dos, en la cimentación superficial y en cimentación profunda. La cimentación profunda tiene una profundidad de desplante sobre ancho de cimentación menor o igual a 4, mientras que la profunda es mayor a 4. Ya, siguiente. Ya. En cuanto al diseño estructural de la cimentación, las losas de cimentación deben de diseñarse de manera que las resultantes de las cargas estáticas aplicadas se encuentren dentro de la zona de estabilidad de volteo de la cimentación. Debe considerarse el conjunto de cargas reales que actúa sobre la losa, incluyendo en ellos los muros interiores, los exteriores, también los acabados y las excavaciones adyacentes a la losa. Para el diseño estructural de toda cimentación deben calcularse las excentricidades. Esto se refiere a las desviaciones o distancias entre el punto de la aplicación de las cargas resultantes y el centroide geométrico de la cimentación. Las losas de cimentación deben diseñarse de tal manera que las resultantes de cargas estáticas aplicadas se encuentren dentro de la zona de estabilidad al volteo de la cimentación. Mm, ya, siguiente. Ya, en cuanto a cimentaciones profundas, tenemos los pilotes, los cuales deberán ser capaces de soportar estructuralmente la carga que corresponde a su estado límite de falla. Los pilotes de concreto, de acero y de madera deben cumplir con los requisitos propios del material y los pilotes metálicos deberán protegerse contra la corrosión, al menos en el tramo comprendido entre la cabeza y la profundidad a la que se estime el máximo descenso del nivel. La capacidad admisible o de servicio de un piloto individual será obtenida mediante esta fórmula, que es la capacidad admisible es igual a la capacidad de carga última sobre el factor de seguridad.
Ya, siguiente. Ahora les voy a hablar un poco de excavación y cimentación. Antes de la colocación del hormigón, se debe humedecer totalmente el material de la cimentación, esto con el fin de evitar la pérdida de humedad del hormigón durante el curado. Los encofrados además deben ser herméticos, deben estar correctamente alineados y completamente limpios antes de la colocación del hormigón para lograr una superficie sana y estética. También algo que nos menciona la NEC es que el pandeo del encofrado de losas y vigas debe controlarse construyendo el encofrado con una contraflecha de 2 milímetros o la especificada en los documentos del proyecto. Aquí tenemos una tabla en la cual nos indica el periodo mínimo de tiempo para desencofrar los elementos horizontales. Por ejemplo, en las vigas y viguetas de luz menor de 3 metros, la carga viva menor, cuando la carga viva es menor que la carga muerta, necesitamos 7 días, mientras que cuando la carga viva es mayor que la carga muerta, necesitan 4 días. En elementos horizontales, en ningún caso se debe retirar el encofrado antes que el hormigón alcance como mínimo el 70% de la resistencia del diseño. Este, También tenemos otra tabla que nos habla de los diámetros mínimos y máximos de la varilla de refuerzo. Por ejemplo, en varillas corrugadas, el diámetro mínimo de varilla de refuerzo son 8 milímetros y el máximo es de 36 milímetros. En alambre para mallas, el mínimo es de 4 y el máximo es de 10. Y en estribos, el mínimo es de 10 y el máximo es de 16. En cuanto al corte y doblez, a menos que se especifiquen límites más reducidos en los documentos del contrato, las varillas rectas deben tener una tolerancia longitudinal de 2,5 centímetros y las varillas dobladas deben medirse de exterior a exterior. Ya, a continuación les voy a hablar sobre lo que serían los elementos estructurales, tales como columnas, vigas y gradas. Toda esta información que se va a dar ha sido sacada del capítulo de estructuras de hormigón armado. Vamos a empezar por vigas. En el capítulo de vigas de la NEC lo encontramos en la sección 4.2, que trata sobre los elementos de flexión. Resumidamente, lo que nos dice este capítulo es que los elementos de inflexión son aquellos que están sometidos a momentos flectores, como las vigas y losas. El diseño del refuerzo longitudinal en vigas se basa en la resistencia a la flexión, el anclaje y el desarrollo del acero. También tenemos que la ductilidad de la sección tiene una cuantía mínima de refuerzo longitudinal, que sería del 0,25% del área bruta, y la cuantía máxima sería del 0,75%. El refuerzo longitudinal debe estar distribuido uniformemente en el ancho de la viga y debe tener un recubrimiento mínimo de hormigón. También tenemos que el diseño del refuerzo transversal, es decir, los estribos en vigas, se basa en la resistencia al corte, al confinamiento del alma del hormigón y la integridad estructural. También tenemos que la cuantía mínima de refuerzo es del 0,4% del área neta de la sección transversal de la viga. El refuerzo también debe formar un ángulo en 90 grados con el eje longitudinal de la viga. También que el diseño de las regiones del corte crítico se basa en la capacidad de transferencia de fuerzas. Las regiones de cortante crítico son aquellas zonas donde se producen cambios bruscos de momento flector, como por ejemplo los apoyos, las cargas concentradas y las discontinuidades geométricas. También tenemos que las regiones de cortantes críticas deben tener un refuerzo transversal adicional que debe cumplir con los requisitos del diámetro, el espaciamiento y el anclaje. Sí. En el capítulo de columnas, este lo encontramos en la sección 4.3 que trata sobre los elementos de flexo-compresión. Lo que nos dice en esta sección es básicamente que los elementos de flexo-compresión son aquellos que están sometidos a cargas axiales y momentos flectores, tales como las columnas y los pórticos rígidos.
El diseño del refuerzo principal, o sea, el longitudinal, en columna se basa en los momentos últimos, el factor de sobreresistencia, el factor de ampliación dinámica y el coeficiente de reducción de resistencia para flexión. Como ya hablamos, igual aquí la cuantía máxima del refuerzo longitudinal es del 8% de todo el área bruta de la sección transversal de la columna. También tenemos que el refuerzo debe estar confinado por estribos cerrados, que deben cumplir con los requisitos o sea, los de espaciamiento, los de diámetro, los de anclaje y los de gancho. En cambio, el diseño de refuerzo transversal en columna se basa en la resistencia al corte, al confinamiento del núcleo del hormigón y la ductibilidad de la sección. La cuantía mínima del refuerzo transversal sería del 0,25% del área neta. Y igualmente el refuerzo transversal de esta debe formar un ángulo de 90 grados con el eje longitudinal de la columna y debe ser distribuido uniformemente en toda la altura de dicha columna. También en la parte del diseño de las uniones de la viga columna, nos basamos en la transferencia de fuerzas entre los elementos, la continuidad del refuerzo y el confinamiento del hormigón. En las uniones de la viga columna, estas deben ser capaces de resistir fuerzas sísmicas y las deformaciones inelásticas sin fallar por corte o aplazamiento. También en las uniones de viga columna deben tener un refuerzo transversal adicional en las zonas críticas que deben cumplir con los requisitos de diámetro, espaciamiento y anclaje. Pásale. Y lo que sería en el capítulo de las gradas, este lo encontramos en la sección 4.4, que hablamos sobre los elementos de flexión con cargas transversales. Lo que nos dicen en esta sección es que las gradas son elementos estructurales que sirven para conectar dos niveles de una edificación, como las escaleras o rampas. El diseño de las gradas se basa en la resistencia a la flexión, el corte y la torsión, considerando obviamente las cargas vivas, las muertas y los efectos sísmicos o la carga sísmica. La cuantía mínima de esta del refuerzo longitudinal en las gradas es del 0,25% en el área bruta de la sección transversal de la grada y la cuantía máxima es del 0,75%. El refuerzo longitudinal debe estar distribuido uniformemente en el ancho de la grada y debe tener un recubrimiento mínimo de hormigón. El diseño del refuerzo transversal, o sea, los estribos en gradas, se basa en la resistencia al corte, o sea, debemos confinar el alma del hormigón y para que tenga una buena integridad estructural. La cuantía mínima del refuerzo de las gradas es del 0,4% de la área neta de la sección. El refuerzo transversal también igualmente debe formar un ángulo de 90 grados con el eje longitudinal de la grada y esta debe estar anclada adecuadamente a los extremos. En cuestiones de diseño, el diseño de las regiones de cortante crítico en grada se basa en la capacidad de transferencia de fuerza entre el refuerzo longitudinal y el hormigón para así prevenir fallas frágiles por corte. Y las regiones de cortante crítico en grada son aquellas zonas donde se producen cambios bruscos de momento flector, como por ejemplo los apoyos, las cargas concentradas y las discontinuidades geométricas. Y como último, las regiones del cortante crítico en gradas deben tener un refuerzo transversal adicional. Ya. Bueno, tenemos los muros de contención. Según la normativa ININ 148, tenemos el diseño y construcción de muros de contención de hormigón armado, en los que especifica los materiales. El hormigón debe tener una resistencia a la comprensión a los 28 días mayor o igual a 21 megapascales. El acero de refuerzo debe tener una resistencia a la tracción mayor o igual que 420 megapascales. En los agregados deben ser de calidad adecuada y cumplir con las normas INEN 46 y 47. El agua debe ser limpia y potable. En el análisis y el diseño se deben considerar las fuerzas y momentos actuantes en el muro, incluyendo presión de tierra, empuje hidrostático, sismo, sobrecargas. Se debe utilizar métodos de análisis reconocidos como el método de Coulomb o el método Rankine. En la construcción,
El encofrado debe ser resistente y estanco. El hormigón debe ser vibrado adecuadamente para eliminar las burbujas de aire. Se debe realizar un curado adecuado del hormigón. Se debe construir juntas de construcción para controlar la contracción y la expansión del hormigón. En el control de calidad se deben realizar ensayos de control de calidad de los materiales y del hormigón. Se debe inspeccionar la construcción del muro para verificar que se cumpla con las especificaciones de la norma. Ya. También tenemos los muros de corte. Y en Ecuador, la normativa principal para el diseño y construcción de muros de corte se encuentra en la norma ecuatoriana de la construcción NEC 15, que es el diseño estructural de edificaciones. Y los aspectos revelantes de esta normativa para muros de corte, tenemos que los materiales se definen las características del hormigón, el acero de refuerzo y otros materiales de acero utilizados. En el análisis y diseño, establece los métodos de análisis para determinar las fuerzas y momentos actuantes en el muro, así como los criterios de diseño para garantizar su resistencia y ductilidad. Los requisitos específicos para muros de corte son los diseños por flexión y cortante, diseño por sismo, detallado de la armadura, confinamiento del núcleo de muro, juntas de construcción. En la construcción describe las etapas de construcción del muro, incluyendo el encofrado, vaciado de hormigón, vibrado, curado y juntas de construcción. En el control de calidad establece los requisitos para el control de calidad de los materiales y la construcción del muro.